Ella me dejó, pero regresó 2 años después. Mi nueva novia abrió la puerta y dijo, mi amor, tu ex está aquí rogándote que la aceptes de vuelta. Comenzó en la sala de estar. Líneas limpias, cálidos suelos de madera, el aroma a café recién hecho aún flotando en el aire. Sofía estaba de pie junto a la estantería, con los brazos cruzados, mientras yo me sentaba en el sofá, atándome los cordones de mis tenis para correr como si fuera un sábado por la mañana cualquiera. Excepto que no lo era. Quiero el divorcio, dijo, claro como el agua. Sin preámbulos, sin disculpas, sin explicación. Me quedé helado a medio nudo, mis dedos se detuvieron. ¿Quieres repetir eso? Pregunté, no porque no la hubiera oído. Lo hice, pero porque necesitaba ganar un segundo para respirar. Ella puso los ojos en blanco y se burló. Vamos, David. Tenías que haberlo visto venir. Llevamos muertos durante años. Me levanté lentamente. Hemos tenido discusiones. Eso no es lo mismo que estar muertos. Eres predecible, espetó. Sé cada palabra que vas a decir antes de que la digas. Cada paso que das es aburrido. Una rutina segura. Incliné la cabeza. ¿Y por eso te vas? Sonrió con suficiencia. Por eso dejé de tener ganas de entrar por la puerta. Ahí estaba. Ese cuchillo, sutil pero profundo. No grité. No lancé nada. La miré a los ojos y dije con calma, entonces, finalmente verás lo fuerte que puede serlo, aburrido. Su expresión cambió. Solo un destello. Pero lo vi. Vergüenza. Culpa. ¿Qué se supone que significa eso? Dijo, cruzando los brazos con más fuerza. Significa que no seré tu trampolín, Sofía. Si has terminado, entonces termina. Pero no finjas que me estás haciendo un favor. Se rió con amargura. Oh, ahora vas a hacerte la víctima. No, respondí, acercándome a ella. No soy la víctima. Soy el tipo que pagó la hipoteca, cocinó los domingos y se quedó cuando las cosas se pusieron difíciles mientras tú te desconectabas. ¿Crees que me desconecté? Gritó, mientras el color subía a sus mejillas. Creo que dejaste de intentarlo, dije. Te aburriste y decidiste que era razón suficiente para empezar a planear tu salida sin siquiera hablar conmigo. No te engañé, espetó. No dije que lo hicieras, pero planear tu escape como si fueran unas vacaciones. Eso es su propio tipo de traición. Se dio la vuelta, caminando de un lado a otro. Siempre retuerces las cosas. Necesito algo real. Emoción. Pasión. Aquí me siento invisible. Tú elegiste la invisibilidad, dije, con la voz todavía tranquila. Yo nunca dejé de verte. Tú simplemente dejaste de aparecer. Por un momento, no dijo nada, solo miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. Luego, ya he hablado con un abogado. Ahí estaba. No me estaba advirtiendo, estaba declarando la victoria. Me lo imaginaba, dije. Llevas meses tratándome como a un extraño. Pensé que quizás lucharías por nosotros, murmuró. No voy a luchar por alguien que ya ha empacado un paracaídas. El silencio se extendió entre nosotros como un alambre tenso. Luego pasé a su lado, cogí mis llaves de la mesa. Eres libre, Sofía, dije, sin mirar atrás. Veamos qué tan emocionante se siente eso cuando el polvo se asiente. Salí de la casa que construimos juntos, una casa llena de recuerdos y ahora perseguida por ecos. En el momento en que cerré la puerta detrás de mí, el aire se sintió diferente, más ligero. Pero en el fondo, ya sabía que esto era solo el comienzo de la verdadera lucha. La carretera estaba casi vacía. Solo yo. Mis manos apretadas alrededor del volante, un largo tramo de asfalto de 2 carriles cortando los suburbios como una cicatriz. La radio estaba apagada. Ni siquiera me di cuenta de que había estado conduciendo hasta que pasé el café de insurgentes que Sofía y yo solíamos visitar en las lentas mañanas de domingo. Debería haber estado enojado, furioso,
Pero todo lo que sentía era este dolor sordo y constante en el pecho, como si algo me hubieran arrancado silenciosamente y mi cuerpo todavía estuviera tratando de registrar el daño. Sus palabras resonaban como si hubieran sido grabadas en el parabrisas: eres predecible. Sé cada palabra que vas a decir antes de que la digas. Fue la forma en que lo dijo, como si estuviera orgullosa, como si yo fuera un libro gastado que ya había leído y archivado. Apreté más el volante, con los nudillos pálidos. El brillo amarillo de las farolas pintaba sombras fugaces en el salpicadero. Iban y venían como destellos de memoria, su cara, su tono, esa sonrisa de suficiencia. ¿Siempre estuvo ahí? ¿Había sido yo demasiado confiado para verlo? Un semáforo en rojo me detuvo cerca de la estación de tren, y por un momento, me quedé allí, con el motor al ralentí, viendo a unos adolescentes reír mientras cruzaban la calle. Yo solía reír así con ella, cuando metíamos cerveza barata a escondidas en los autocinemas y nos besábamos bajo las luces del estadio después de mis partidos de softball. Recordaba la forma en que solía mirarme, como si yo fuera tierra firme. Y ahora hacía que sonara como si yo fuera solo rutina. Como si la estructura que le di se hubiera convertido en la prisión de la que quería salir. Predecible, murmuré en voz alta. ¿Era algo tan malo? Predecible significaba estable. Significaba que estaba presente. Me quedé durante los despidos, sus ataques de pánico, el funeral de su padre. Yo era el tipo que se aseguraba de que siempre hubiera gasolina en su carro y comida en la nevera. Pero supongo que cuando persigues chispas, no te das cuenta de las manos que sostienen la escalera firme debajo de ti. El semáforo se puso en verde. No me moví. Los carros tocaron la bocina detrás de mí y saludé con una disculpa, forzando el acelerador. Solo necesitaba aire, espacio, un lugar donde sentarme y dejar que este dolor se desangrara sin ella en la habitación, mirándome como si estuviera observando mi desmoronamiento con desapego. Al entrar en el aparcamiento detrás de la vieja escuela secundaria, apagué el motor y me recliné en el asiento. El silencio era ensordecedor. Fue entonces cuando me golpeó la verdadera pregunta. ¿Cuánto tiempo había estado fingiendo? ¿Cuántas cenas fueron sonrisas falsas? ¿Cuántas noches se apartó un poco antes de lo que solía? ¿Cuántos, te quiero, se habían dicho por costumbre? Me froté los ojos. El cansancio no era solo físico, era este peso que presionaba cada parte de mí. Como si hubiera estado caminando cuesta arriba durante meses, convencido de que estábamos construyendo algo, solo para descubrir que ella había estado deslizándose cuesta abajo, un centímetro frío a la vez. Y ahora aquí estaba, solo, tratando de averiguar que era real y que era solo un consuelo bien ensayado. Mi celular vibró en el asiento del pasajero. Una notificación, no de Sofía. No había llamado, no había enviado mensajes de texto, ni siquiera había comprobado si había vuelto a casa. No, era solo una alerta meteorológica, frente frío entrante. Demasiado tarde. Ya había llegado. Miré el campo vacío detrás de la escuela, débilmente iluminado por las farolas. Solía creer que el amor verdadero, era algo tranquilo y confiable. Algo por lo que te presentabas, no algo que gritabas. Quizás por eso dejó de notarlo. Quizás en su mente, el amor necesitaba drama para sentirse real. Pero yo preferiría la paz a los fuegos artificiales cualquier día. Y si ella no podía ver la fuerza en eso, entonces quizás tenía razón en irse. Porque, aburrido o no, yo no era el que fingía. Nunca me imaginé sentado detrás de la mesa de la defensa, con un traje que se sentía más rígido que mis nervios, escuchando a extraños discutir sobre la vida que solía compartir con una mujer que una vez lo sabía todo sobre mí. La sala del tribunal era limpia, clínica, paredes de madera pálida, luces fluorescentes zumbando, el lejano murmullo de papeles y el susurro de voces. Pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Sofía ya estaba sentada frente a mí, vestida toda de blanco como si eso pudiera borrar de alguna manera el daño. Su abogado, un tipo engreído llamado Gerardo con el pelo peinado hacia atrás y una voz como si la hubiera practicado en un espejo, estaba en medio de un monólogo. Señoría, este es un ejemplo de libro de texto de negligencia emocional. Mi cliente, Sofía Wells,
Aguantó durante años mientras el señor Wells, aunque materialmente consistente, se retiraba emocionalmente de su matrimonio. Se le hizo sentir invisible. ¿Es tan malo que busque su libertad de tal dinámica? Crucé la mirada con Sofía por medio segundo. Sonrió con suficiencia, como si el resultado ya estuviera escrito, como si la casa, las cuentas, todo fuera a caer en su regazo solo porque llegó primero al juzgado. Pero no me inmuté. Tampoco lo hizo mi abogado, Guillermo Robles, de 60 años, de mirada aguda e inquebrantablemente tranquilo. Se levantó, se abotonó la chaqueta y caminó hacia el juez con un grueso expediente en la mano. Con todo el respeto, señoría, comenzó, no estamos aquí para debatir sentimientos. Estamos aquí para determinar la verdad. Y la verdad es esta, el señor Wells fue el único proveedor del hogar durante 10 años. Pagó la hipoteca, cubrió los préstamos estudiantiles de Sofía y pagó ambos carros. Cocinó, administró las finanzas y se mantuvo comprometido durante 2 años de desempleo de ella. Abrió el expediente, extendiendo documentos como un jugador de póker mostrando una escalera real. Aquí hay recibos, facturas de servicios públicos, extractos de tarjetas de crédito, declaraciones de impuestos, cada uno a su nombre, cada uno pagado a tiempo. Y aquí, pasó a una nota manuscrita y plastificada, una carta de la propia madre de Sofía testificando que David cuidó de su hija durante una crisis de salud mental sin quejas ni resentimiento. Sofía se removió en su silla. Además, continuó Guillermo, tenemos mensajes de texto de Sofía quejándose a sus amigos de que David era demasiado estable, que no era lo suficientemente emocionante, que extrañaba la emoción de la incertidumbre. La sala quedó en silencio. Guillermo se volvió hacia el juez. Señoría, no estamos argumentando que Sofía quiera el divorcio. Ese es su derecho. Pero si estamos argumentando que el señor Wells no ha hecho nada para perder el hogar que construyó, mantuvo y protegió, y el tribunal no debería recompensar el abandono disfrazado de empoderamiento. El abogado de Sofía se levantó para objetar, pero la jueza levantó la mano. He oído suficiente. La sala quedó en silencio mientras la jueza Andrade se inclinaba hacia adelante, examinando ambas mesas con una expresión fría e indescifrable. En asuntos de división de bienes, dijo lentamente, sopesamos la historia, la conducta y la contribución. El señor Wells, a pesar de ser llamado predecible, ha demostrado una abrumadora consistencia, responsabilidad e integridad emocional. Se volvió hacia Sofía. Señora Wells, su decisión de poner fin al matrimonio no está siendo juzgada, pero su expectativa de irse tanto con su independencia como con la estabilidad de su esposo sí lo está. Sofía parpadeó. Concedo al señor Wells la propiedad exclusiva del domicilio conyugal, con efecto inmediato. Deberá desalojar la propiedad en un plazo de 14 días. Esa sonrisa de suficiencia se desvaneció, reemplazada por algo mucho más frágil, la incredulidad. Sentí que mi pecho se aflojaba por primera vez en meses, como si alguien hubiera desatado un nudo que ni siquiera sabía que se había formado detrás de mis costillas. Sofía se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente, pero la jueza ya había seguido adelante. El martillo golpeó la madera con una finalidad limpia. Me levanté, me abotoné la chaqueta y asentí respetuosamente a la jueza antes de salir, cada paso más ligero que el anterior. Al pasar junto a Sofía, me agarró del brazo. David, esto no es justo, siseó. Me detuve, la miré a los ojos. No, es justicia, dije en voz baja. Y tú simplemente no estás acostumbrada a verla caer a favor de otra persona. Luego seguí caminando, fuera de esa sala, fuera de su sombra y, por primera vez en mucho tiempo, hacia algo que se sentía como paz. Era un martes, sin incidentes, lento, tal como me gustaba. El sol se había ocultado detrás de los árboles, proyectando largas sombras sobre el porche mientras terminaba de regar las flores que Elena había plantado la primavera pasada. Podía oír el suave tintineo de los platos de la cena preparándose dentro y un tranquilo murmullo de jazz flotando desde la ventana de la cocina. Entonces sonó el timbre. Un zumbido, luego dos. Rápido, vacilante. Me sequé las manos en una toalla y caminé hacia la puerta principal. A través del cristal, la vi. Sofía, con el pelo recogido, la cara al natural, sin maquillaje, sin pintura de guerra, solo Sofía, pero desgastada.
Sus ojos llevaban ese peso que yo solía esforzarme tanto por levantar. Solo que esta vez, no me sentía responsable de él. Abrí la puerta a medias, manteniendo mi mano firmemente en el pomo. Ella sonrió, pequeña y tímida. Hola, David. No le devolví la sonrisa. Ha pasado un tiempo. 2 años, dijo suavemente, dando un paso adelante como si esperara que me apartara. No lo hice. Se detuvo justo antes del umbral. ¿Pasa algo? Pregunté. Sus ojos pasaron de mí al pasillo detrás de mí, hacia la vida a la que ya no tenía acceso. Solo he estado pensando en las cosas, dijo. Mucho, en realidad. Esperé. Sé que fui dura y egoísta, continuó. Pero estos últimos 2 años, he tenido tiempo para ver las cosas con claridad. No he podido conectar con nadie. No de la manera en que lo hice contigo. ¿Sofía? Lo sé, interrumpió rápidamente. Seguiste adelante. Te lo ganaste. Pero David, su voz flaqueó lo suficiente como para tocar algo viejo en mi pecho, nunca he amado a nadie más en todo este tiempo, y no creo que lo haga nunca. No me inmuté. No aparté la mirada. Te encantaba que te adoraran, dije en voz baja. Te encantaba la atención, la sensación de ser elegida. Pero el amor, eso es algo que se construye, no algo que se cambia cuando te aburres. Sus ojos brillaron, y por un momento, la Sofía que solía conocer estaba allí, vulnerable, tratando de alcanzar algo que ya había dejado caer demasiadas veces. Pensé que quizás podríamos hablar, dijo. Quizás cenar alguna vez. No como nada, solo 2 personas que una vez significaron algo. Respiré hondo y la miré de lleno, no con ira, sino con el tipo de claridad que el tiempo te otorga. No te odio, dije. Pero no te debo una conversación solo porque te sientas sola. Su boca se abrió ligeramente. ¿Hablas en serio? Lo hago, respondí. No te deseo ningún mal, pero no te doy la bienvenida de vuelta. Su rostro se contrajo, el dolor se convirtió rápidamente en frustración. Te arrepentirás de esto, David. De verdad que sí. Asentí levemente, cerrando lentamente la puerta. Quizás, pero no esta noche. La cerradura hizo un suave clic al encajar. Y así, el silencio regresó, pero no estaba vacío. Era pacífico, pleno. La casa parecía exhalar después de haber contenido la respiración. Me volví hacia la cocina, donde me esperaban risas suaves y el olor a ajo. Ella se había ido, y yo finalmente estaba en casa. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en mi escritorio a las 8, como siempre. La oficina estaba tranquila a esa hora, solo el chasquido de los teclados, el zumbido de la cafetera y el leve rasguido de los bolígrafos en las libretas. Era mi santuario. Había construido este espacio desde cero después del divorcio. Nuevos clientes, nuevo equipo, incluso una nueva ciudad. Todo aquí tenía una frescura, un movimiento hacia adelante. Sofía no pertenecía a este mundo. Pero alrededor de las 9:30, oí el rápido repiqueteo de unos tacones contra el suelo de baldosas. El patrón no era familiar, demasiado agudo, demasiado impaciente. Levanté la vista y allí estaba, Sofía. Con el pelo rizado esta vez, brillo de labios, una chamarra que solía usar cuando quería causar una buena impresión. Pero sus ojos eran los mismos de ayer, cansados, nerviosos y expectantes. En el momento en que entró en mi oficina, mi asistente se levantó de su escritorio justo afuera y se quedó a media frase. Lo siento, señor. Simplemente entró. ¿Yo? Está bien, Meli, dije en voz baja, levantándome lentamente. ¿Puedes darnos un momento? Meli miró entre nosotros, claramente insegura. Le di un sutil asentimiento. Una vez que desapareció por la esquina, crucé los brazos y encontré la mirada de Sofía. No deberías estar aquí. Su voz bajó a un susurro. Necesitaba verte. Lo hiciste anoche, repliqué. Se acercó, bajando la voz, sus ojos moviéndose hacia las paredes de cristal. Esto no es sobre anoche.
No dije todo. No, dije. Dijiste demasiado. Sofía se movió junto a mi escritorio, una mano rozando un marco de fotos. Elena y yo, riendo en un viñedo. Parpadeó, luego le dio la espalda. Sé que arruiné las cosas, dijo, su tono cambiando, más suave ahora, tembloroso. Pero David, no estoy aquí para causar problemas. Es solo que no he estado bien. He estado muy sola. Exhalé lentamente, mirando hacia el pasillo. Algunos colegas se habían detenido, sintiendo la tensión a través del cristal. Sus ojos entraban y salían de la vista, y luego volvían rápidamente a sus monitores. No tienes derecho a venir aquí, dije, con la voz baja pero cortante. Ni a este lugar. Ni a esta versión de mi vida. Parecía genuinamente confundida. No estoy tratando de, esto es lástima, interrumpí, envuelta en perfume y viejos recuerdos. Y aquí no funciona. El calor subió por mi cuello. Odiaba cómo su presencia todavía removía algo, no anhelo, ni siquiera resentimiento, sino el dolor residual de alguien que una vez lo significó todo. David, no te estoy manipulando. Levanté una ceja. ¿No? Dices que estás sola, pero lo que quieres no soy yo. Quieres la comodidad que te di, la seguridad. Quieres que te vean de nuevo después de desvanecerte de tu propio reflejo. Se quedó en silencio. Elena no es tu rival, añadí, más tranquilo ahora. Es solo la mujer que me mostró cómo se siente el amor cuando no es una competencia. La cara de Sofía se contrajo. Pasó un segundo, luego otro, y entonces estalló, su voz baja pero amarga. ¿De verdad crees que esto es para siempre? ¿Que ella no se cansará de tu rutina también? No me inmuté. No necesito un para siempre, dije. Solo a alguien que me elija sin condiciones. El pasillo se había vuelto más silencioso. Mis compañeros de trabajo fingían no escuchar, pero el aire había cambiado. Todos podían sentir la carga. Sofía enderezó los hombros, quitándose un polvo invisible de la manga. Recordarás este momento, dijo. Cuando ella te deje, cuando todo se desmorone, recordarás que lo intenté. Y con eso, giró sobre sus talones y salió, sus tacones resonando contra el suelo, más fuerte que antes. Meli asomó la cabeza por la esquina un minuto después, con las cejas levantadas. ¿Todo bien? Asentí una vez. No volverá. Y así, la habitación exhaló. Me senté de nuevo en mi escritorio, me volví hacia mi pantalla y continué donde lo había dejado. Su tormenta había pasado, y ni un solo papel se había movido. Esa noche, el silencio en la casa no se sentía pacífico. Se sentía extraño. Estaba caminando de un lado a otro, sin pensar, caminando. De esa manera en que tus pies se mueven más rápido que tus pensamientos, como si intentaran dejar atrás algo que no puedes nombrar del todo. El encuentro en la oficina se repetía en mi mente como una escena atascada. Su aparición repentina, lo que dijo, la forma en que supo dónde encontrarme. Nunca le dije a Sofía dónde trabajaba. Ese detalle me golpeó como una bofetada fría. No debería haberlo sabido. No a menos que lo buscara. No a menos que me siguiera. Me froté las palmas de las manos, tratando de sacudirme la inquietud de la piel. La luz del pasillo parpadeó una vez, un fallo que había querido arreglar pero no había tenido tiempo. De repente, las pequeñas cosas se sentían importantes, como si una casa necesitara una armadura. Mi celular vibró sobre la mesa. Elena. Hola, amor. Llego tarde de yoga. ¿Quieres que compre la cena de camino? Me quedé mirando el mensaje un segundo más de lo debido. Mi pecho se oprimió. Elena. Ella no sabía nada de lo que había pasado hoy. No estaba en casa cuando regresé. Y aún no se lo había contado. No porque no confiara en ella, sino porque no quería ponerle ese peso sobre los hombros. No hasta que yo mismo lo entendiera. Pero ahora me preguntaba si esperar había sido un error. Tecleé una respuesta, no te preocupes. No te detengas en ningún sitio.
Solo ven directamente a casa. 3 puntos parpadearon y luego se detuvieron. Metí el celular en el bolsillo y me senté en el borde del sofá, con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas bajo la barbilla. No estaba preocupado por mí. Me había enfrentado a Sofía cara a cara y no había parpadeado. Esa parte estaba hecha. Pero Elena, ella era amable, abierta. El tipo de persona que abraza a los vecinos y recuerda los nombres de sus perros. Ella no construía muros, abría puertas. Y Sofía, sabía cómo colarse por las puertas abiertas como una brisa que se convierte en una corriente de aire. Mi estómago se revolvió al pensar en que las dos se cruzaran sin previo aviso. ¿Y si Sofía aparecía en el estudio de yoga de Elena? ¿Y si la seguía? ¿Y si esto ya no era solo sobre mí? Me levanté de nuevo y comencé a moverme por la casa, revisando cosas que no había revisado en meses, cerraduras de las puertas, baterías de las cámaras. Incluso salí al porche y me quedé allí unos segundos más de lo necesario, escaneando la calle como si pudiera confesar algo. Nada. Solo el viento entre los árboles y las luces de los porches encendiéndose al otro lado de la calle. Pero ese escalofrío en mi espalda se quedó. Del tipo que sientes cuando sabes que algo no ha terminado. Solo ha cambiado. Cogí mi chamarra y quité la manta de Elena del respaldo del sofá. Todavía olía a ella, a lavanda y a algo suave que no podía nombrar. La doblé lentamente y la dejé a un lado, de repente protector incluso de las cosas más pequeñas ligadas a ella. No tenía miedo, pero estaba alerta, porque Sofía no llamó a la puerta de mi oficina hoy por nostalgia. Estaba buscando grietas. Y si pensaba que Elena era una, entonces tenía que asegurarme de que no hubiera ninguna. Me senté junto a la ventana y esperé, escuchando su carro, el crujido de la grava, la llave en la cerradura. No me importaba la soledad de Sofía, pero me importaba profundamente la paz de Elena. Y lucharía para mantenerla intacta. La mañana comenzó como cualquier otra, café preparándose, el sol colándose por las persianas de la cocina, el olor del champú de Elena aún persistiendo en el pasillo. Pero la paz no siempre anuncia cuando se va. Estaba revisando mi celular, medio despierto, bebiendo de una taza de cerámica desconchada que Elena había insistido en que conserváramos, incluso después de que se rompiera el asa. Fue entonces cuando lo vi. La primera publicación no estaba etiquetada, no directamente, pero era ella. La foto era una que había tomado en un viaje a San Miguel de Allende, Elena de pie junto a un mural, riendo, el viento alborotando su pelo sobre su cara. Debajo, el pie de foto decía: es difícil predicar el amor propio cuando tienes la costumbre de robar los maridos de otras personas. Pregúntenle cuántas vidas ha arruinado. Sin nombres, solo veneno. Y luego vinieron los comentarios. Le hizo lo mismo al prometido de mi amiga. Vibra clásica de manipuladora de estudio de yoga. Energía de rompehogares. Apreté más el celular. Unos pocos deslizamientos revelaron otra publicación. La misma foto, una edición diferente. Esta vez, tenía el nombre de su estudio etiquetado en el fondo, lo suficientemente borroso como para negar la intención, pero lo suficientemente obvio como para plantar la idea. Los hashtags me dieron náuseas: no es lo que parece, falso empoderamiento, mujeres cuidado. Me quedé helado por un segundo. Simplemente me quedé allí sentado. Luego vino la rabia. Aguda, al rojo vivo. Sin vacilación. Dejé caer la taza con fuerza sobre la barra de la cocina. El café salpicó el azulejo. Ni siquiera me inmuté. Lo hizo ella. Sofía. Esto no era una excelosa cualquiera o un troll anónimo. Esto era quirúrgico, estratégico, personal, y peor aún, era público. Caminé de un lado a otro de la cocina, con el suelo frío bajo mis pies descalzos. Mi celular volvió a vibrar. Ahora mensajes de texto. Uno de un amigo con el que no había hablado en meses: oye, esto es sobre tu novia. Otro de la asistente del estudio de Elena: solo quería que supieras que están circulando cosas raras. Por ahora estoy quitando las etiquetas. Elena aún no lo había visto. Todavía estaba en la ducha arriba,
probablemente tarareando una de esas suaves canciones acústicas que le gustaban. Quería advertirla, pero no sabía cómo. No quería manchar su mañana con esta basura, pero también sabía que no podía protegerla de ello para siempre. Sofía no había venido a la puerta buscando un cierre. Vino a ver lo unidos que estábamos, a medir los muros, a buscar debilidades. Y ahora había encontrado una que pensaba que podía explotar. No atacándome a mí, sino arrastrando a Elena por el barro, públicamente, cruelmente, con la suficiente anonimidad para hacerlo escurridizo. No era solo calumnia, era estrategia. Quería que Elena se sintiera observada, no bienvenida, insegura. Quería que yo cuestionara lo que había construido. Me dirigí a la sala de estar, abrí mi laptop y empecé a hacer capturas de pantalla. Todo, cada comentario, cada publicación. No me importaba cuán anónimos fueran los nombres de usuario, reconocía el estilo de Sofía como huellas dactilares en un cristal. La crueldad pulida, la santurronería disfrazada de advertencia, el lenguaje calculado destinado a herir sin nombrar nunca. Y lo peor de todo, estaba funcionando. La publicación ya tenía docenas de me gusta, compartidos, susurros silenciosos formando su propia tormenta. Apreté la mandíbula mientras miraba la cara sonriente de Elena, ahora utilizada como diana para los celos de otra persona. Esta mujer que nunca tomó más de lo que dio, que iluminaba cada habitación en la que entraba, ahora estaba siendo etiquetada como una ladrona. Porque Sofía no podía soportar que alguien hubiera recogido las piezas que ella tiró y las hubiera convertido en algo mejor. Detrás de mí, oí que la ducha se detenía, el crujido de la puerta del baño, pasos ligeros en las escaleras. Cerré la laptop con suavidad. No era momento para el pánico. Era el momento de proteger. Pero por dentro, mis manos ya eran puños, porque Sofía había cruzado una línea, y no iba a dejar que manchara a la única persona que me recordaba cómo era el amor verdadero. Ni ahora. Ni nunca. Al mediodía, estábamos sentados uno frente al otro en una tranquila cafetería cerca del parque, el tipo de lugar que le gustaba a Elena, mesas pequeñas, iluminación suave, paredes de ladrillo forradas de libros de segunda mano. Pero hoy, ella no estaba mirando los libros. Tampoco me estaba mirando a mí. Estaba mirando el té intacto frente a ella, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, los nudillos pálidos. Lo vi, dijo en voz baja. Apenas había tenido tiempo de sentarme antes de que rompiera el silencio. Me incliné hacia adelante. Elena. Ella negó con la cabeza. No me digas que no me preocupe. Por favor, no hagas eso ahora mismo. Su voz se quebró, y así, la fuerza que siempre llevaba con tanta gracia comenzó a temblar. Ni siquiera sé quiénes son algunas de estas personas, susurró. Pero lo están compartiendo. Mi foto. Esa estúpida foto del mural. Lo sé. Finalmente levantó la vista, con los ojos vidriosos y enrojecidos. ¿Lo sabes? Preguntó. Porque no parece que lo sepas. Parece que estoy sentada en medio de un incendio digital mientras tú lo observas arder con calma. Me eché un poco hacia atrás, respirando para controlar el impulso de discutir. He estado documentando todo, dije. Capturas de pantalla, rastreos de IP. Es ella, Elena. No estoy solo adivinando. Por supuesto que es ella, espetó. ¿Quién más sería tan amarga y tan precisa? Pero eso no cambia el hecho de que está ahí fuera. La gente se lo cree. Intenté tomar su mano. La retiró. Vino a mi estudio, David. Parpadeé. ¿Qué? Ayer, después de que me fuera a trabajar, Estefanía la vio a través del cristal. Dijo que se quedó afuera unos minutos, no entró, solo miró y se fue. Apreté la mandíbula. Pude sentir ese fuego protector subir de nuevo por mi pecho. Está tratando de llegar a ti a través de mí, continuó Elena, con la voz más baja ahora, más cansada. Ya no se trata del pasado. Se trata de poder. Asentí lentamente. Quiere asustarte. Está funcionando, admitió, mordiéndose el labio inferior para evitar que temblara.
Nunca nadie ha mentido así sobre mí públicamente con tanta confianza. Y la peor parte, tú sabías que ella era así. Eso me golpeó duro. No pensé que llegaría tan lejos, dije, en voz baja. Pero tienes razón. Debería haberte advertido. Me miró durante un largo momento. ¿Todavía sientes algo por ella? No. La respuesta salió rápida, demasiado rápida. Elena se estremeció como si no lo creyera. O quizás simplemente no confiaba en la facilidad con la que lo dije. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Elena, escúchame. No la amo. No la extraño. No quiero nada de ella, pero sí lamento no haberte protegido antes. Exhaló, parpadeando para contener las lágrimas. Entonces hazlo ahora, dijo. No juegues a lo seguro. No dejes que ella mantenga el control fingiendo que esto pasará, porque no lo hará. Asentí. No lo hará. Finalmente extendió la mano sobre la mesa, sus dedos entrelazándose con los míos, lenta pero firmemente. No vamos a dejar que gane, dije con firmeza. Me miró, esperanzada pero frágil. ¿Lo prometes? Apreté su mano. No dejaremos que gane. El tintineo de las tazas, el bajo murmullo de la conversación, el olor a canela y espresso, todo nos envolvía como ruido de fondo para una frágil tregua. El daño estaba hecho, pero todavía estábamos sentados uno frente al otro, todavía eligiendo no irnos. Y en ese momento, eso fue suficiente. Era casi mediodía, pero el cielo estaba pesado, gris, del tipo de nublado que hacía que todo se sintiera más lento, más frío. Estaba aparcado a 2 manzanas de la cafetería donde Elena se reunía con ella. ¿Sofía? Elena insistió en hacerlo sola. Tengo que ser solo yo, había dicho esa mañana. No se regodeará a menos que piense que estoy acorralada. Lo odiaba. Odiaba saber que entraba en esa habitación fingiendo estar destrozada, fingiendo rendirse, fingiendo alejarse de mí. Pero lo entendía. Sofía no me confesaría nada. Ni si la arrastraba a los tribunales, ni si me paraba en su porche con un megáfono. Pero Elena, herida, vulnerable, derrotada, eso era un cebo. Sofía no se resistiría. Aún así, mi agarre en el volante no se había relajado desde que aparqué. Seguía mirando la puerta. La gente entraba y salía. Ninguna señal de ninguna de las dos. Mi celular permanecía en silencio. Imaginé 1000 resultados, y ninguno de ellos hizo que mi corazón latiera más despacio. ¿Y si Sofía se daba cuenta? ¿Y si arremetía contra ella? ¿Y si Elena salía herida? No físicamente, sino emocionalmente. Sofía sabía cómo retorcer el cuchillo. No gritaba, sonreía mientras cortaba profundo. Miré la hora. Llevaban allí casi 40 minutos. ¿La peor parte? Tenía que confiar en que la mujer que amaba podía mentir. Lo suficientemente bien como para exponer a la que vivía en mentiras. Los minutos se arrastraban. Pasó 1 hora. Entonces, finalmente, la campana sobre la puerta de la cafetería tintineó. Elena salió sola. Caminaba con calma, con la cabeza alta, sin prisas, pero había algo en su paso, determinación. Salté del carro antes de que llegara a la esquina. Sus ojos se encontraron con los míos. Hizo un único asentimiento, con los labios apretados como si no quisiera revelar nada aquí, a la vista de todos. Esperamos hasta estar de vuelta en el carro. Puertas cerradas. Sin palabras. Dejó escapar un largo suspiro. Lo admitió todo, dijo Elena. Parpadeé. ¿Qué? Elena se volvió hacia mí, y ahora apareció la sonrisa, cansada pero orgullosa. Dijo que creó las publicaciones. Dijo que necesitaba sacudirme de encima. Me llamó una complicación temporal. Simplemente seguí interpretando el papel, mantuve la voz baja, le dije que estaba cansada. Se inclinó como si estuviéramos compartiendo secretos y dijo, él no pertenece a tu lado.
Es mejor cuando está arreglando cosas rotas. Y yo lo rompí primero. Apreté la mandíbula. ¿De verdad dijo eso? Dijo que te siguió durante semanas. Esperó fuera de mi estudio, rastreó mis redes sociales. Dijo que volverías con ella una vez que yo me quebrara. La voz de Elena bajó. Realmente lo creía. Miré por el parabrisas, la rabia subiendo por la parte posterior de mi cuello como una llama que no podía sacudir. No está bien de la cabeza, dije en voz baja. Está desesperada, respondió Elena. Y finalmente pensó que había ganado. ¿Lo grabaste? Pregunté. Asintió, sacó su celular del bolsillo y tocó la pantalla. Todo. Audio claro. Puedes oír su voz, sus palabras. No pude hablar. Solo la miré. Esta mujer que caminó hacia el fuego, no para salvarse a sí misma, sino para protegernos a nosotros. Sonrió débilmente. ¿Estás bien? Me acerqué, le ahuequé la mejilla suavemente y dije lo que no había dicho desde el comienzo de esta locura. Tengo suerte de que seas mía. Sus ojos brillaron. No, susurró. Tenemos suerte de no haber dejado que nos convirtiera en algo que no somos. Le besé la frente. No estamos rotos. Ella nunca tuvo una oportunidad. Fuera del carro, la ciudad seguía moviéndose. Taxis corriendo, niños riendo, vidas siendo vividas. Dentro del carro, dos personas estaban sentadas en silencio, reclamando finalmente lo que alguien más intentó con tanto esfuerzo destrozar. Eran poco más de las 9 cuando sonó el timbre. Estábamos en el sofá, Elena acurrucada contra mí, las luces bajas, una película medio olvidada en la pantalla. La llamada llegó una vez, luego otra, más fuerte. Elena me miró. No hablamos. Ya lo sabíamos. Se levantó lentamente, se echó el pelo detrás de la oreja, tan tranquila como siempre. Luego abrió la puerta, y allí estaba Sofía, vestida como una caricatura de alguien de la mitad de su edad, falda de cuero, demasiado perfume, labios brillantes. La desesperación no estaba en el atuendo, estaba en sus ojos. Antes de que pudiera hablar, Elena sonrió, dulce y mordaz. Mi amor, llamó por encima del hombro, tu ex está aquí. Parece que está rogándote que la aceptes de vuelta. Me levanté, tomándome mi tiempo para caminar hacia la puerta. Los ojos de Sofía se movieron entre nosotros, sus labios se separaron. David, ¿podemos hablar a solas? No respondí, simplemente metí la mano en el bolsillo, saqué mi celular y le di al play. Su voz llenó el umbral, nítida. Es mejor cuando está arreglando cosas rotas, y yo lo rompí primero. Tú no perteneces a su lado. Volverá conmigo una vez que te quiebres. Sofía se quedó helada. Sus mejillas se sonrojaron, luego palidecieron. ¿Me grabaste? Yo no, dije, poniéndome al lado de Elena. Ella lo hizo. Estabas buscando grietas, Sofía. Pero te acorralaste a ti misma. Intentó reír. Esto es ilegal. No, es admisible, interrumpí, especialmente cuando se usa en un caso de acoso o una orden de alejamiento. Su rostro se contrajo. ¿No lo harías? Oh, sí que lo haría, dije. ¿Y el tribunal? Al tribunal le encantará esto. Apretó la mandíbula. Estás cometiendo un error. Ella no es quien crees. Sé exactamente quién es, respondí. Es la mujer que me defendió cuando intentaste destrozarme. Sofía me miró, luego a Elena. Su voz se quebró. Todavía te quiero. La miré fijamente. Yo no y cerré la puerta. No más juegos. No más fantasmas. Solo el sonido de la cerradura cerrándose y el calor de la mano de Elena en la mía. La sala estaba en silencio cuando la jueza dio su veredicto. Sofía no dijo una palabra. Simplemente miró la mesa, con los labios apretados en una delgada línea, los hombros encogidos como si el peso de sus decisiones finalmente se hubiera asentado. La orden de alejamiento fue concedida.
Los daños por difamación fueron aprobados. Las grabaciones fueron presentadas, verificadas y anotadas en el registro oficial. Intentó retirar las publicaciones, eliminar las cuentas, retractarse de la historia, pero ya era demasiado tarde. Al tribunal no le importaban las segundas intenciones, solo las pruebas, y las teníamos. Se fue de la ciudad poco después. Sin despedida, sin aviso, simplemente se fue. No me sentí triunfante. Simplemente me sentí terminado. Y la paz llegó en silencio. No de una vez, sino en el sonido de la risa de Elena viniendo de la cocina, en la forma en que cocinábamos juntos sin decir mucho, solo moviéndonos al ritmo, en el espacio entre nosotros, que ya no contenía tensión, solo calma. Pasaron los meses. Luego llegó esa tarde, una colina a las afueras de la ciudad, la hierba dorada meciéndose con la brisa, el sol bajando, pintando el cielo de ámbar y rosa. Elena estaba descalza sobre una manta de picnic, sus rizos bailando en el viento, su sonrisa fácil y sin defensas. Di un paso adelante, luego me arrodillé. Se quedó helada. No dije mucho, solo las palabras que habían estado en mi pecho desde el día en que miró a Sofía a los ojos y se negó a flaquear. No porque seamos perfectos, dije, sino porque luchamos por la paz y la encontramos juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus labios se separaron mientras le ofrecía el anillo. Asintió antes incluso de hablar. Y cuando susurró, sí, se lo puse en el dedo y ambos reímos. Fuerte, ligero, libre. Sin sombras, sin peso, solo viento, cielo y el futuro que nos habíamos ganado juntos. Y ese fue el final de la historia. Cuando Sofía apareció en mi oficina sin ser invitada y contando una historia sobre la soledad, cruzó una línea. Pero, ¿realmente intentaba volver o solo intentaba no ser olvidada? Si alguna vez has visto a alguien